tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo o sábana que habían comprado de lino fino y limpio y con la mezcla de mirra y aloe, así como tienen costumbre los judíos de preparar para la sepultura. A todos los judíos lo entierran de la misma manera en aquella época, ¿vale? Había un huerto en el lugar donde él había sido crucificado y en el huerto una tumba nueva que estaba labrada en una masa rocosa, en la cual nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación para la Pascua de los judíos, es decir, era viernes, ellos van a celebrar la Pascua el sábado, y en sábado no se puede hacer nada. Desde que se oscurece el viernes ya es sábado, ya es descanso. Entonces tienen que sepultarlo rápido. Pusieron a Jesús porque aquel sepulcro estaba cerca. Si llega hasta más lejos no lo pueden sepultar. Bien. ¿Os habéis dado cuenta en la imagen cómo envuelven el cuerpo, verdad? Que le da la vuelta por aquí por la cabeza. ¡Ay! El primer día de la semana, pasado el sábado, no es el lunes, es el primer día de la semana, pasado el sábado. María Magdalena vino a la tumba temprano mientras todavía había oscuridad, vio la piedra quitada de la tumba, de modo que corrió y fue donde Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús tanto amaba. Hay dos discípulos, Pedro y uno al que Jesús tanto amaba, que es el que escribe el cuarto evangelio. Bueno, no lo escribe, el que da testimonio de lo que pone el cuarto evangelio. Y les dijo María Magdalena: han quitado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. En la vida se le ocurre a un judío pensar en la resurrección, ni a los discípulos, porque ellos no creen en eso, ni los discípulos creían. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues se la han llevado, la han robado. Entonces Pedro y el otro discípulo salieron hacia el sepulcro. Los dos juntos echaron a correr, pero el otro discípulo llegó primero. Llegó primero porque era más joven. A San Juan, como lo pintan, con un bigotillo, ¿verdad? Porque es más joven. Bien. Llegó Simón Pedro y entró primero en la tumba y vio la sábana desinflada. Esta es la buena traducción. La sábana desinflada. Y también el sudario que había estado alrededor de su cabeza. No desinflado, no alisado como la sábana, sino enrollado en su sitio. Paréntesis, ¿qué es el sudario? El sudario es un trapo que llevan los judíos y lleva mucha gente, la gente del campo lo lleva también para secarse el sudor. Sudario. ¿Vale? Pues el sudario que llevaría Jesús sería suyo, y cuando lo bajaron de la cruz se lo metieron en la cabeza, porque no tendría que ser muy agradable la cara de Jesús después del suplicio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo envuelven, quitan el sudario, lo ponen en una piedra aparte, allí bien enrolladito, y meten a Jesús, lo envuelven en la sábana. Por cierto, el sudario está en Oviedo y coinciden las marcas de sangre con las marcas de la sábana santa. Entonces entró el otro discípulo, el que había corrido más, el que había llegado antes, vio, atención, vio y creyó. Y yo me he preguntado siempre, ¿qué vio? Si allí lo único que estaba era el sudario enrollado y la sábana desinflada. ¿Qué vio y qué creyó? ¿Qué vio y qué creyó? Bien, pues lo que vio fue la sábana. Aquí tenéis un par de tomas en dos filtros distintos de fotografía, y en ella, de manera desconocida, como vamos a ver, o como os lo hablaron ayer de ella, hasta ahora quedó grabada la imagen frontal y dorsal del cuerpo de un hombre. Cuando se habla técnicamente de la sábana santa no se puede decir el cuerpo de Jesús,
porque no sabemos quién está ahí dentro. ¿Quién ha estado ahí dentro? No lo sabemos. Solamente los científicos, los médicos, los forenses, los químicos y todo, lo que dicen es, aquí hay una imagen de un hombre, frontal y dorsal. Esto de aquí que va transversal en paralelo es una quemadura que sufrió la sábana porque estaba en el siglo XIII en un convento de monjas en Francia, Lirey, en Chambéry, y estaba la sábana plegada, formando un cuadrado, plegada, en una caja de plata. Hubo un incendio y la plata, que funde a 200 grados, o sea que el incendio tuvo que ser importante, la plata de la caja empezó a fundirse y gotas de plata cayeron alrededor y del contacto con la plata se quemó todo el arista. ¿Qué hicieron las monjas? Por remendar. Remendaron, pusieron ahí una especie no de lino, sino era una tela de algodón, y con esa tela de algodón además, por la parte de abajo, la ponen para que tuviese un poquitín más de consistencia. Y amarran alrededor de todo el contorno, hacen un, no remiendo, como una especie de dobladillo, pero hilo a hilo. Eso las mujeres costureras o los hombres costureros saben cómo se llama, un zurcillo o algo de eso, ¿no? Vale. Hago un paréntesis. Como habéis escuchado hablar de que se hizo una prueba del carbono 14 que dio que la antigüedad de la sábana era del siglo XIII, ¿verdad? Cogieron un trozo de una esquinita, lo partieron en 3 trocitos, lo mandaron a 3 laboratorios distintos de Europa y todos con unas diferencias de 60 y 120 años sacaron que era del siglo XIII. Esto es falso. No, falso. Cuando dice falso es que dice no es del siglo I y no es de Jesucristo, es lo que quieren decir. Porque si es del siglo XIII no es de Jesucristo, porque de Jesucristo sería del siglo I. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y esto lo ha dicho el director que llevó después la investigación adelante de los laboratorios y el inventor de la prueba del carbono 14. Ha dicho, hicimos mal la prueba porque cortamos un trozo del remiendo de las monjas. ¿Comprende? ¿Y qué es lo que ocurre? Si tenía más... Pues fue un remiendo hilo a hilo. O sea, las monjas son para eso impresionante, ¿no? Hilo a hilo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un trocito había más hilo de algodón y en otro trocito había menos hilo de algodón pegado con el hilo de lo que es el lino de la sábana. Bueno, de todas maneras, como hay mucha polémica con esto, por muchas pruebas que les den nunca van a creer. Y además esto no es para creer, ni no creer, esto da igual, así. Si se demostrase alguna vez que ni es Jesucristo y esto es lo que sea, yo voy a seguir creyendo lo mismo, eso está claro, ¿vale? Pues yo no creo porque haya una sábana santa, yo creo porque me he encontrado con Jesús, ¿vale? Bien. Pero la cuestión es que hay muchos que dicen, bueno, puede ser del siglo I, pero ¿por qué tenemos que decir que es de Jesucristo? Puede ser de un crucificado, de los muchísimos crucificados que hicieron los romanos. Vale, pues podemos ver cuántos crucificados se le pegó una paliza que tiene todo el cuerpo lleno de llagas. ¿Cuántos crucificados al que se le pegara la paliza, que el cuerpo todo lleno de llagas, además le perforan el pulmón o el corazón por el costado? Pero además, ¿a cuántos crucificados que le han pegado una paliza, que tiene el cuerpo lleno de llagas, que le han pegado un leñazo aquí en el costado, tiene más de 50 perforaciones en la cabeza? 50 perforaciones contadas. Hombre,
blanco y en botella. Pero bueno, seguimos. Esto es una foto fija del negativo, de uno de los primeros negativos que se hicieron. Seguimos. Por tanto, suponiendo, y para nosotros, suponiendo que sea Jesucristo, o la sábana que envolvió el cuerpo de Jesucristo, a partir de ahí uno se conmueve cuando conoce todo lo que se está conociendo por las investigaciones. Fijaros, San Juan Pablo II, que fue a verla en la última ostensión o presentación, dice lo siguiente, y esto es lo que motiva que yo haga esta charla. Dice: me he arrodillado ante la sábana santa, el precioso lienzo que nos puede ayudar a comprender mejor, nos puede ayudar la sábana santa a comprender mejor el misterio del amor, cambiamos amor por misericordia, que nos tiene el Hijo de Dios. ¿Nos puede ayudar? Pues vamos a ver si nos puede ayudar a comprender mejor cuánto nos quiere. Sigue diciendo el Papa: para el creyente, es decir, para nosotros, cuenta sobre todo el hecho de que la sábana santa es espejo del Evangelio. Ojo, Evangelio, no dice espejo de los evangelios. Cuando habla en singular, y se pronuncia en singular la palabra evangelio, se está refiriendo a la buena noticia de Jesucristo, ¿vale? Entonces, volvemos a leer. Para el creyente cuenta sobre todo el hecho de que la sábana santa es espejo de la buena noticia de Jesucristo. Punto. En efecto, coma, la imagen presente en ese lienzo tiene una relación tan profunda con cuanto narran los evangelios sobre la pasión y muerte de Jesús, que todo hombre sensible se siente interiormente impresionado y conmovido al contemplarla, y todavía más impresionado y más conmovido cuando conoce los resultados de las investigaciones. Y sigue diciendo el Papa: por tanto, es justo alimentar la conciencia del precioso valor de esta imagen. Y fijaros lo que dice, cómo no se moja, porque el Papa no puede decir nada a nivel científico. Dice: imagen que todos ven y que nadie por ahora logra explicar. La imagen que se ve no se sabe cómo se ha producido. Para toda persona reflexiva significa para toda persona que no vaya a la sábana santa con el morbo de saber, uy, cuánta sangre, uy, cuánto esto, ¿vale? Para toda persona reflexiva es motivo de consideraciones profundas, que pueden llegar a comprometer su vida. Advierte, que pueden llegar a comprometer su vida. Bien, pues empezamos con la charla de la sábana santa, un poquito. Los científicos de la NASA, curiosos, quisieron investigar, hacen un grupo de investigación, un equipo, una comisión investigadora, que tenéis ahí las caras, y le piden al Papa poder tener durante unos días la sábana santa. Y le pregunta el Papa: ¿para qué? Dice: para saber cómo se ha formado la imagen. Punto. Porque es que es impresionante, ¿eh? ¿Cómo se ha formado una imagen de esas características? ¿Cómo se ha conservado una imagen de esas características? Queremos saberlo, porque nos puede dar luz para seguir investigando científicamente otras historias. Muy bien. Entonces, en 1977 se crea, lo crea la NASA, no lo crea el Vaticano, el STURP, que es, como no sé inglés, es el centro así de investigaciones, una comisión de investigación de la sábana santa de Turín, para determinar por qué es lo que ha formado la imagen, cómo se ha formado la imagen y qué es, de dónde sale el foco
el origen que se imprime en la imagen. Perdón, que imprime la imagen. ¿Qué es lo que imprime la imagen en esa sábana? El Papa le da permiso, 5 días tenéis. En 5 días por la mañana y por la noche, de día y de noche, después de haber traído 5 o 6 camiones, todos llenos de contenedores, de artilugios que se habían traído de la NASA y de los institutos anatómicos forenses de París y de otros sitios, están allí pillando la sábana por derecho, por el revés, cogiéndole fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y se llevan un tipo de fotografía muy especial que ellos hacen con una cámara especial con la que fotografían los planetas. Para después ese tipo de fotografía con el que hacen las fotos, los satélites de los planetas, poder pasarlo por un por el VP8, que es un digitalizador de imagen, de lo más avanzado que hay, y a partir de ahí seguir investigando. Muy bien. Pues nada, se llevan todo eso para la NASA y se estudió con el analizador de imagen VP8, que es lo que digo, sirve para analizar la orografía de los planetas. Vamos a ver, nosotros estamos ya hartos de ver los cráteres de la Luna, y el hombre ha ido nada más que una vez a la Luna. ¿Por qué sabemos todos los cráteres? Pero es que sabemos los cráteres de Marte, y el hombre todavía no ha ido a Marte, y sabemos la profundidad, que es probable que haya o que no haya agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque con las fotos que le remiten los satélites al VP8, puede el VP8 analizar profundidad, anchura, todo. Muy bien, pues metieron una de estas imágenes que le sacan a la sábana santa, la meten en el VP8. Y aparece esto que no se esperaban. La imagen tiene información tridimensional, es decir, que la imagen tú le vas dando y se levanta de la sábana. Aquí tenemos un detalle de la cara, del rostro, y aquí tenemos un detalle de las manos. Esto, que tiene su importancia científica, ¿para qué nos vale? Pues porque vamos a empezar a decir una serie de detalles que cuando uno no cuenta esto, te pueden decir, y eso porque lo sabes tú. ¿Y tú cómo sabes que eso tiene 2 milímetros de profundidad esa herida? ¿O que tiene un hematoma aquí? ¿Por qué lo sabes? Pues mira, el hematoma es de tanto volumen, tanta inflamación. En la raja del costado tiene 4,4 centímetros de anchura y de profundidad tanto. ¿Y yo? ¿Esto cómo lo sabes? Porque lo analizan con el VP8, ¿vale? Eso se lo digo yo a los alumnos cuando quieren que les dé esta charla, para callarlo, porque lo importante no es quedarse mirando el dedo, sino mirando la luna que señala el dedo. Lo importante es ir a Jesucristo por aquí, ¿vale? Bien. Bueno, seguimos. Conclusiones científicas de esta comisión. Las primeras. En primer lugar, la imagen no tiene direccionalidad, es decir, que no hay nadie que lo haya pintado. Dirección es que hace así con un lápiz, con una pintura, con lo que sea, eso es dirección. No hay direccionalidad, ni de derecha ni de izquierda. La imagen no está hecha con pintura ni con nada. O sea, la imagen no está hecha con nada. La imagen aparece en las primeras fibras de la tela. Entonces, si no está hecha con nada, ¿quién la ha hecho? ¿Cómo se ha producido? ¿Cómo se ha oxidado? Porque se trata de una oxidación de las fibras. Eso es lo que quieren ellos saber. No es por contacto. Por contacto lo único que hay son las manchas de sangre. Las manchas de sangre sí se pegaron a la sábana por contacto. Pero lo que es la imagen no viene por contacto.
Y, como decía, es como si se hubiese oxidado la primera fibra superior de las fibras de la sábana. ¿Y esto por qué se sabe? Porque si yo tengo aquí la sábana, ¿vale? Y yo la veo, pero si yo me pongo por aquí, no la veo. Por detrás no la veo, porque solamente afecta a la parte donde aparece la imagen. Y por mucha luz que le pegues, por la parte de atrás sigue sin verse. Lo que sí se ven son las gotas de sangre que han traspasado, vale. Las manchas de sangre están compuestas por hemoglobina y con alto contenido de bilirrubina, tanto de origen venoso y arterial. Es decir, han analizado la sangre y un tipo de mancha de sangre procede de venas y otro de arteria. Sabéis que tenemos dos tipos de carreteras por donde va la sangre. Para la sangre así más puerquecilla, por las venas. Para la sangre más sana, por las arterias. Vale. Tras las manchas de sangre no existe imagen. Bueno. Y dice, bueno, ¿pero cómo se ha producido la imagen? Y dice, no sabemos. Pero esto es algo que ha quemado la sábana. Que ha emitido una radiación luminicotérmica, ¡pum!, de menos de un segundo, a eso, ¡fum!, y se ha quedado grabada la imagen del cuerpo por delante y por detrás. No sé cuántas décimas de segundo lo tienen ellos computado, pero es una radiación, un foco de luz que quema y que sale evidentemente de lo único que podía haber allí dentro, que era un cuerpo humano. Bueno, esto se ha intentado hacer cargando de radiaciones cuerpos y historias, y no ha salido nada. No sale, no puede salir. Paréntesis. Esto no es la resurrección. Es que todo el mundo dice, ¿este es el momento de la resurrección? No, la resurrección es otra cosa. ¿Vale? La resurrección es un proceso. Otro día, si queréis, hablamos de la resurrección. La cuestión es que el cuerpo no está, el cuerpo se ha podido desintegrar, no se sabe, pero como la ciencia no sabe, pues aquí hay que callarse. Por eso dice el Papa, que todos ven, pero nadie logra explicar. Seguimos para adelante. Esto es curioso. Max Frey, que es el colega que tenéis ahí con las gafas, unas gafas especiales, tomó muestras del polen que hay alojado en la sábana. De esto estuvisteis hablando también el otro día, ¿no? La cuestión es que gracias al polen que se ha alojado en la sábana, igual que nosotros, yo puedo tener ahora mismo 3.000 millones, no de euros, sino de polen metido aquí. Y a mí la policía me puede decir, ¿usted ha sido el asesino del no sé cuánto de ahí en el parque de Málaga? Y digo, si yo no he estado en el parque de Málaga en mi vida. Dice, no, quítate la chaqueta. Como encuentren polen de las plantas del polen de Málaga, ya me han cogido. Porque se queda pegado. Dice, no, yo vengo de Frigiliana, que es mi pueblo, allí por la Sarquía. A ver, quítatelo. Dice, bueno, sí, pero tú estuviste en Frigiliana porque hay muy poquillo de allí. La palinología, que es la ciencia que estudia el polen, que es una ciencia policial, pues ha descubierto que hay 49 especies diferentes de esporas de polen, de plantas de Europa, de Turquía y de Palestina. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que la sábana ha pasado por Europa, por Palestina y por Turquía. Estupendo. De esas 49 diferentes, 33 son exclusivas, plantas exclusivas de Palestina, pero de floración primaveral. De floración primaveral, es decir, que solamente aparecen en primavera y solamente en Palestina. Vale, pero esto no me dice más que la sábana estuvo allí, en Palestina, punto. Y ha podido estar en el siglo XIII, como dicen los que defienden la teoría de la falsificación. Vale. Pero tú ahora, explícame, por favor, ¿cómo te comes que 3
esporas de polen pertenecen a una planta que no existe, que no está catalogada. Esto también os lo explicaron. 3 esporas de polen, y el polen tiene que venir de una planta por narices, pertenecen a una planta que no existe, que no está catalogada. Entonces eso lo volvió loco a este investigador, a este policía, Max Frey. Con la buena suerte que al cabo de 15 o 20 años, el hombre este ya se había olvidado de la Sábana Santa, encuentra en unas investigaciones arqueológicas en el Mar Muerto 2 esporas de polen en un fósil del siglo I. Es decir, que esa que no sabemos qué planta era, que ahora ya no existe, existía en el siglo I. Conclusión: la sábana por narices tuvo que estar en el siglo I en Palestina. ¿Vale? Bien.